América Latina, la región con mayor vulnerabilidad ante los cambios dentro del escenario internacional en tiempos de pandemia 2020. Todo espectador que está atento de los acontecimientos internacionales tiene sus propias percepciones concerniente al sistema, los actores y los intereses en juego. La visión desde América Latina es de igual forma diversa. Debemos ubicar primero que nada el contexto global, esto con el fin de saber frente a qué América Latina puede tener opciones de respuesta o de acomodación según sea el caso. Los imperativos internacionales son estructurales o coyunturales. Por otro lado, en lo geográfico son globales, regionales o nacionales, y en lo temático son focalizados o transversales. Encaminándonos en el siglo XXI, justo en las primeras décadas, se desarrolló un doble proceso. Uno fue los actores diferentes a los estados que ponían mayor énfasis en los derechos individuales, los de las minorías, la diversidad y las políticas ambientales. Por otra parte, se da el comienzo de la tendencia hacia un mundo más multipolar, con nuevos actores emergentes. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal actor político, económico y militar a nivel global y todavía sigue siendo el dominante en el hemisferio occidental. Estados Unidos, con la dirigencia republicana, sabe perfectamente hacia dónde quiere orientarse. Se trata de una redirección de las políticas de lucha por el poder a escala planetaria, semejante a la época de la Guerra Fría, y ello tiene implicaciones fuertes para América Latina. Incluso que la presión por protestas en las calles puede ser más poderosa que los sistemas políticos. Podría incluso derrocar gobiernos o cambiar parte de la dirigencia. Sabemos una cosa, que es la salida de un presidente de su periodo de gobernabilidad, y otra muy diferente es el cambio de un sistema político, y esta es la cruda realidad global que enfrentan países latinoamericanos, ya que se viven en tiempos de neorrealismo duro en quienes toman las decisiones sobre otros. Es imposible ignorar el impacto del COVID-19, ya que ha producido una desaceleración de la economía china, con efectos en los precios y montos de sus exportaciones. El continente no parece tener respuestas, ni en colectivo o individual. Parece ser un naufragio, que cada uno intenta salvarse como puede. Algunos de los probables efectos de la pandemia del COVID-19, vistos desde las relaciones internacionales, son que la pandemia muestra la enorme vulnerabilidad del sistema internacional abierto. Se ha venido produciendo una reaparición progresiva al protagonismo de los estados en detrimento de otros actores. Puede percibirse una agudización de la polarización entre Estados Unidos y China. Presenciamos un claro incremento de los nacionalismos. Cada país está viendo por sí mismo, piensa en su propia economía, en la defensa de su territorio, su población y sus recursos. Mucho dependerá para los países latinoamericanos de lo que sucede en la vida política de los Estados Unidos en el curso del segundo semestre del 2020 y comienzos del 2021. Analogías y divergencias. A medida va creciendo el sector poblacional perteneciente a la clase media, también va disminuyendo la confianza que la población tiene en sus gobiernos, y se podría explicar esta relación directa de la siguiente manera. Una persona, al tener un mayor poder adquisitivo y mejores condiciones económicas, significa que tendrá acceso a una mejor educación, entre otros servicios y productos. Pero al educarse con una mejor calidad, es consiguiente que el individuo tenga un mejor conocimiento de la historia de su gobierno y otros del mundo. La corrupción con la que desde siempre se ha manejado las altas esferas del Estado. Por ello, entre mejores condiciones monetarias habrá un acceso más amplio a educación de calidad, y entre más educado, menor respeto y confianza se tendrá por lo que el
representa el Estado. Sin embargo, es necesario que las personas no confíen en ningún político que ocupe altos cargos, pero sí que lo haga en los trabajadores de cualquier segmento público, porque son ellos quienes como hormigas obreras se encargan de hacer que todo funcione y que se hagan las cosas. Se tiene que tener un respeto hacia el sector público para alentar a estos trabajadores y que se esfuercen por desempeñar mejor su labor y lograr un sector público cada día más eficiente y profesionalmente capacitado. De esta forma se verá también la dependencia económica de la región centroamericana hacia Estados Unidos, porque el gigante norteamericano es el bastón principal que busca mediante exportaciones, tratados de comercio, remesas y relaciones internacionales acelerar el crecimiento económico. Esta dependencia puede ser la peor de las debilidades de la región, pero también una fuerte ventaja si tomamos en cuenta que Estados Unidos aún se mantiene entre los 3 países con mayor poderío de todo el mundo, por lo que puede ser el mejor de los aliados. Bajo la gestión del nuevo presidente Biden, que se ha comprometido a regular los problemas migratorios de la región desde una manera diferente y más integral que la administración de Trump, y además abordar problemas de la pobreza y de violencia e inseguridad para convertir a la región centroamericana en el próximo éxito del hemisferio occidental, favoreciendo aún más los lazos entre Estados Unidos y Centroamérica. Procesos de integración en América Latina. El debilitamiento de los mecanismos regionales y subregionales de integración deriva de la crisis profunda de los mecanismos subregionales de integración. Las posibles asociaciones entre México y Centroamérica tienen un contrapeso evidente en la relación preferente de la mayor parte de los países centroamericanos, directamente con los Estados Unidos y Canadá. Entre los centroamericanos, algunos de sus mecanismos de concertación continúan funcionando, pero su peso en los destinos regionales es débil. Algunos de los mecanismos representativos o de integración de la región latinoamericana son Mercosur. Los intercambios entre sus países no se han incrementado e incluso existen visiones contrapuestas más allá de la simple expresión de intereses entre sus dos socios centrales. El porcentaje de la no aplicación de su normativa después de 5 años de aprobación nominal es de aproximadamente el 80%. UNASUR, en su momento fue la esperanza integradora de Sudamérica, terminó siendo víctima de la ideologización profunda de las relaciones exteriores de varios gobiernos de la región. Algunas autoridades nacionales no estuvieron a la altura del reto, que no era otro más que concretar políticas, promover espacios comunes para facilitar mercados ampliados e inserción internacional. Grupo de Lima. Mecanismo de concertación entre algunos países frente al asunto de Venezuela. Sin embargo, el grupo ha visto disminuida su importancia por algunas crisis internas en varios de sus miembros y no ha logrado cambiar la realidad interna de la política venezolana, pero ha tenido alguna presencia internacional. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, es un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los estados latinoamericanos y caribeños, que reúne de forma permanente a los 33 estados de América Latina y el Caribe, sobre la base del acervo histórico del denominado Grupo de Río. Frente a todo lo dicho, quedan solo 2 alternativas. La primera es reconocer que algunos países prefieren hablar de autonomía. México y Argentina serían los casos más elocuentes. Otros prefieren no jugar a las reglas del juego contemporáneo. Quizás Cuba, Nicaragua y la Venezuela de Maduro sean los casos más claros. Algunos más parecen haber preferido hablar de inserción. Colombia, Chile, Costa Rica, quizá Brasil estén más en esta clasificación. Y otros están en proceso de acomodación a las grandes tendencias macrorregionales y globales. Por lo tanto, se demuestran los desafíos multilaterales que mantiene la región. América Latina en el mundo. Todo lo anterior es significativo, teniendo de conocimiento internacional que la región latinoamericana ha sido siempre la más afectada en cuanto a los efectos que generan los cambios en el escenario internacional. Con el debilitamiento del sistema internacional, luego de la posguerra, instituciones como Naciones Unidas han perdido su credibilidad y con el ascenso casi en totalidad del neoliberalismo, principalmente con Estados Unidos a la cabeza, pero también de países como el Reino Unido, China y Rusia,
que mantienen una lucha constante en lo tecnológico y en materias primas estratégicas. Latinoamérica se encuentra sujeto a las políticas neoliberales implementadas por dichas potencias, pero principalmente del gigante norteamericano, que con un sistema republicano liderado por el presidente Trump ha intentado detener el avance de economías como China, imponiéndole aranceles, ya que en los últimos años ha tenido un enorme crecimiento económico, sobre todo en las exportaciones con los países de América Latina. Sin embargo, se ha venido produciendo un regreso gradual al protagonismo de los estados y también de la Unión Europea, y el proceso parece incidir en el fortalecimiento de China como el gran actor internacional y la permanencia de Estados Unidos. Se puede evidenciar la inestabilidad tanto política como económica a nivel latinoamericano, la cual se ha venido a agudizar con la pandemia. Los gobiernos de los países considerados pioneros de la región han mostrado incapacidad para hacer frente a esta grave enfermedad, demostrando que su importancia no radica en las necesidades que piden ser resueltas por la población, quienes buscan que se implementen medidas ante esta crisis y poder salir nuevamente a flote. Los gobiernos, por su parte, siguen manteniendo deudas y préstamos que han acarreado en el escenario internacional, imposibilitan una rápida acción y terminando con el hundimiento cada vez más grande de sus economías. Otro claro ejemplo de lo que está sucediendo es en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha demostrado notables retrocesos en sus políticas implementadas, reiterando en varias ocasiones su despreocupación por la crisis humanitaria, etiquetándola de una simple gripe. Esto, aunque estadísticas demuestren que Brasil encabeza la lista de los países más afectados por el COVID-19 de América Latina, con cifras de contagio y muertes alarmantes. Además, es un país en donde los derechos humanos están siendo violentados. La comunidad LGTBI es uno de los grupos sociales más afectados. Por otra parte, Bolsonaro ha dicho ser un escéptico del cambio climático, niega haber fallado en su política de combate a los incendios en el Amazonas, aunque la realidad evidencia lo contrario. Por su parte, todos los acontecimientos y la tensión que ha generado este panorama solo ha causado que las poblaciones despierten un sentimiento nacionalista, luchando por sus derechos en una estructura internacional que solo busca beneficios para las potencias a costa de las periferias. Perú es un elemento clave para demostrar la realidad sobre los problemas políticos y la frágil democracia en la región. El golpe de Estado con la destitución de Martín Vizcarra ha constatado una clara violación al Estado de Derecho, causando protestas violentas por todo el país. Todo esto ha llevado en los últimos años a la configuración de la llamada Primavera Latinoamericana, en donde multitudes han salido a marchar masivamente para expresar su descontento, reclamando a los gobiernos por el estancamiento económico, corrupción, desigualdad y problemas nacionales más específicos. Los casos de contagio en América Latina crecen de manera desmesurada. Es difícil para cada país, como por ejemplo Argentina, que lleva tiempo en una crisis económica que se acrecienta con la pandemia, ya que los negocios en su mayoría cierran. El gobierno tiene que tomar medidas drásticas para poder ayudar a las empresas. Además, los problemas sociales están ahí, vislumbrando cada vez más como lo es la violencia doméstica, ya que en muchas mujeres por el confinamiento empezaron a convivir más con sus agresores y los feminicidios han aumentado encima que las instituciones necesarias no dan el soporte que deberían. Otro factor adicional que se ve afectado es la educación, ya que la brecha desigual existente es más notoria en la falta de tecnología, donde niños, niñas y adolescentes desertaron de su año escolar y por los factores económicos tienen que buscar un empleo porque se encuentra la necesidad de asegurar el alimento. Las personas más vulnerables son las que viven precariamente, que tienen trabajos informales, donde el confinamiento no da alivio porque no se tendrá el virus. Preocupa porque ya no se puede cumplir las necesidades básicas. Por otra parte, aunque la prioridad ante la crisis humanitaria es obtener una vacuna eficaz, muchos de los países periféricos esperan una fácil adquisición. Incluso países latinoamericanos se han sumado a la búsqueda global de la vacuna, entre estos Argentina, México y Brasil, que por medio de acuerdos integracionales se espera la aprobación
y con ello destacar internacionalmente. Sin embargo, la competencia global por esta ante la OMS muestra su clara inclinación por favorecer a las grandes potencias, dando a entender que la configuración internacional no ampara a países como los de América Latina. Mientras tanto, el mundo entero se mantendrá en la expectativa con la esperanza de un futuro mejor.